Hola estudiante, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar algunos temas referidos a la filosofía contemporánea, la filosofía de este tiempo. Bueno, antes que nada, estaría bueno ubicar más o menos históricamente dónde se enmarca la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea corresponde la filosofía desde el siglo XX en adelante, hasta el día de hoy. Más específicamente, la filosofía contemporánea se inaugura con una obra fundamental llamada Ser y Tiempo de Martin Heidegger, que es un filósofo alemán. Esta obra se publica en principio del siglo XX y se la cataloga como el inicio de la contemporaneidad filosófica. La filosofía contemporánea es muy interesante y al respecto hay muchas cosas para abordar. Principalmente la filosofía contemporánea discute con toda una forma tradicional de hacer filosofía pensada desde la totalidad. Si ustedes se acuerdan, en la filosofía antigua, por ejemplo, la totalidad era el cosmos. Todo lo estudiaba la filosofía. El cosmos era el objeto de estudio de la filosofía. En la filosofía medieval, la totalidad es Dios. La filosofía se ponía al servicio de la teología para estudiar a Dios. En la modernidad, la filosofía estudiaba la razón como totalidad, la subjetividad humana, la posibilidad del sujeto de conocer el mundo. En la contemporaneidad, la filosofía rompe con la idea de totalidad y ya no se piensa como una disciplina que lo puede estudiar todo, sino que va a estudiar la singularidad humana. Ya no va a estudiar la totalidad, sino la particularidad. Y acá es bueno destacar qué es la particularidad para la filosofía contemporánea, qué es la singularidad. Acá la filosofía contemporánea piensa la singularidad humana en las diferentes relaciones de poder que se establecen en el mundo, en la realidad. Acá a la filosofía le interesa principalmente los atravesamientos que se dan entre el hombre, el lenguaje, la cultura, las condiciones materiales, el trabajo, la sociedad, las tecnologías, las nuevas situaciones como la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Todo ese entrecruzamiento de circunstancias son los que dan lugar al objeto de estudio de la filosofía. Por lo tanto, a la filosofía le va a interesar cómo se construye subjetividad en esta época atravesada por las tecnologías, por la ciencia, por el lenguaje, por los medios de comunicación, por la política, por muchos factores. Entonces, entre todo ese entrecruzamiento, a la filosofía le interesa justamente cómo se genera subjetividad en la contemporaneidad. Acá todas estas relaciones, porque en la filosofía contemporánea lo importante es que se estudien relaciones que estructuran modos de vivir, de sentir, de desear del sujeto. Acá lo importante son las relaciones de poder. Y es algo muy interesante esto, porque la filosofía contemporánea se interesa por el poder, por cómo el poder configura al ser humano. Y esto es muy interesante, porque yo siempre lo retrato en la figura de Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela de Lewis Carroll, que era un gran matemático y un gran filósofo también y un escritor de literatura, que en un primer momento está Alicia en el País de la Maravilla, que es la primera parte, y después la continuidad que tiene Alicia a través del espejo. Son dos grandes novelas que tienen un hilo conductor muy interesante para pensar al hombre contemporáneo. Y hay una parte donde Alicia, que es una gran filósofa, siempre pregunta sobre todo y desarma ese orden que aparece en la novela, le pregunta al rey del País de las Maravillas, que es un rey muy particular, porque es un rey que le pone nombre a las cosas, nomina a las cosas de acuerdo a su interés. Eso es muy interesante. Él dice, si eso se tiene que llamar árbol, se va a llamar árbol porque yo lo decido. Y ahí Alicia, introvertida, cuestionadora, filósofa, le pregunta al rey,
Rey, ¿qué sentido tienen las palabras? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el fundamento? Diría Alicia. Y ahí el rey le contesta, no me importa el sentido que tengan las palabras, porque las palabras van a decir lo que yo quiero que digan. Eso es muy interesante porque nos está dando cuenta que por encima de todo está el poder. Está la relación del poder entendido como aquella capacidad de imponer mi voluntad sobre otro, diría Max Weber, por ejemplo. Eso es lo que le interesa a la filosofía. Cómo se configura el poder en la sociedad contemporánea. En esta sociedad contemporánea, como dijimos, atravesada por las nuevas tecnologías, atravesada ahora por la pandemia que nos pone en una situación muy particular, por el avance científico, por la cultura, por todos unos movimientos políticos muy interesantes en América Latina y en el mundo. Otra cosa muy particular. La filosofía contemporánea es una nueva manera de hacer filosofía, dijimos, porque ya no rompe con la idea de totalidad y se preocupa por la singularidad, pero también la filosofía contemporánea es una discusión con la modernidad. Acá la filosofía contemporánea discute el paradigma de la modernidad, discute el proyecto moderno de esta filosofía que lo podía estudiar todo, esta idea de la confianza excesiva de la razón de poder conocerlo todo. Este sujeto que era transparente, era casi omnipotente, este sujeto que con su razón lo podía conocer todo. Acá la filosofía contemporánea discute eso y discute las consecuencias de la modernidad, las consecuencias del discurso moderno, de esta confianza excesiva a la razón. Y acá hay muchos filósofos que en especial después de la posguerra y de los holocaustos, de las bombas atómicas, de todas las experiencias de exterminio que hubo en la Europa y en Latinoamérica principalmente, acá se preguntan justamente cuál es el lugar de la filosofía y cuál es el lugar de esa razón moderna. Ahí, por ejemplo, grandes filósofos como Theodor Adorno decía que no se puede hacer filosofía, no se puede hacer arte ni literatura, nada, después de Auschwitz, después de la experiencia del campo de concentración nazi, porque la razón moderna ha aniquilado todo, ha aniquilado la humanidad del humano. Porque esta razón moderna que en un principio, como dijimos en la clase pasada, tenía la idea de cuidar al ser humano, lo termina destruyendo. Son los monstruos que genera la modernidad. El racismo, la xenofobia, la violencia sexista, un montón de problemas que genera la misma razón moderna, el mismo proyecto moderno. Y acá hay grandes discusiones al respecto sobre si la ciencia nos va a llevar a un progreso social o todo lo contrario, sobre el destino de la humanidad, sobre la importancia del otro. La filosofía contemporánea hay una preocupación muy grande por la alteridad, por el otro, sobre qué merece el otro, sobre si el otro tiene los mismos derechos que yo. Hay discusiones muy interesantes en torno a estas cuestiones, sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos, a partir de todos los procesos aberrantes que vivimos de los campos de concentración y todo lo demás. Entonces, a raíz de estos acontecimientos, nos preguntamos sobre el proyecto moderno. Acá hay una gran discusión al respecto hay algunos que dicen que no se puede pensar más desde el proyecto moderno, o sea que la filosofía contemporánea es otra cosa que la modernidad y tiene que serlo porque debe alejarse de esa razón que lo podía conocer todo. Eso, algunos filósofos piensan eso, entre ellos Adorno, Horkheimer y muchos filósofos de la escuela de Frankfurt que llaman ello. Y por el otro hay filósofos que dicen que aunque hay que tener cuidado de la modernidad y esta idea de que la razón lo puede conocer todo, igual hay que valorar el poder de la razón para conocer, para hacernos personas mejores, más éticas, más comprometidas. O sea que hay que valorar la razón, el poder de la razón.
Estos filósofos, hay un filósofo que vive todavía, que es Habermas, que sostiene que sostiene esto justamente, que en el proyecto de la contemporaneidad ahora hay que rescatar algunas cosas de la modernidad, que tampoco hay que tirar todo por la borda. Entonces hay dos grandes discusiones al respecto sobre qué hacer con la modernidad. Yo la clase pasada le decía justamente eso, que somos hijos de la modernidad. Hoy en día vivimos en instituciones que son modernas. Vamos a la escuela, los hospitales, las cárceles, son instituciones que nacieron en la modernidad con un sentido de cuidar, de disciplinar a los cuerpos, a los ciudadanos, y que hoy en día están también. Por eso es difícil desprenderse del proyecto moderno. Pero lo importante es cuestionarlo, cuestionar las instituciones de la modernidad, cuestionar la escuela, cuestionar la cárcel, cuestionar desde diferentes lugares este proyecto moderno. Ahora bien, me podría decir usted, pero ¿cómo surgió esta crisis de la filosofía tradicional, donde ya abandona esta idea de la totalidad? Porque si ustedes se dieron cuenta, la filosofía nace con la idea de la totalidad. Siempre como un saber abarcativo que lo abarca todo. Lo abarcaba el cosmos, lo abarcaba Dios, la razón humana, y ahora rompe con esa idea de totalidad. Y ahora se interesa justamente por la singularidad. ¿Qué provocó eso? Y acá hay muchas hipótesis, pero principalmente yo adhiero a la que da Freud, el gran Freud, el maestro del psicoanálisis, que sostiene que justamente la contemporaneidad surge por la caída del proyecto moderno. Esta caída del proyecto moderno él la caracteriza en tres grandes dimensiones, en tres grandes acontecimientos, que él los llama las tres grandes heridas narcisistas del humano, que ahí toma esta metáfora de un mito griego, que es el mito de Narciso, que justamente Narciso es aquella persona muy egocéntrica, de ahí viene la palabra narcisismo, que Narciso se creía tan lindo, tan superior a todo, que un día mirándose en un estanque, se miró cada vez más cerca del agua para contemplar la belleza de su rostro, que se terminó cayendo y ahogando. Entonces el narcisismo termina en desastre, el egoísmo termina en desastre. Entonces a partir de esta metáfora, Freud analiza justamente cuáles fueron las heridas de este narcisismo de la modernidad, de este narcisismo entendido que lo podía conocer todo, que todo era la razón humana. Acá él enumera tres grandes acontecimientos. Uno es el giro copernicano, que se produce juntamente con Copérnico. Copérnico nos dice justamente que la Tierra no es el centro del universo, sino que lo es el Sol. Este paso de un modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico para Freud es una gran herida narcisista, porque el hombre deja de ocupar ese lugar central que creía tener en el universo para ocupar un lugar más, diría un filósofo llamado Blaise Pascal. El hombre no es más que un punto en el infinito universo. Bueno, eso justamente es lo que pasa. Con el cambio del modelo de universo, el hombre es un punto más dentro de ese universo y no es algo especial, algo que ocupe un centro. Después la otra herida narcisista que analiza Freud es Darwin, la teoría darwinista que sostiene que el humano no es una raza especial, no es una especie especial dentro de la naturaleza que se distingue de los animales, que es otra cosa de los animales, sino que es una evolución más o menos azarosa de el mono, del chimpancé, el bonono, que es justamente el chimpancé que viene el humano. O sea, acá hay un punto central, porque ante el humano, ante la teoría de Darwin, se creía un ser especial, un ser que se distinguía del animal, él era superior y el animal era inferior. En cambio, con la teoría de Darwin, nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos el 99% de genética del chimpancé. Por lo tanto, también es una herida narcisista, porque el hombre también tiene algo de animalidad, algo de animal también. Y la última herida, Freud se la atribuye a él mismo
con el surgimiento del psicoanálisis en el siglo XX también justamente, que es la idea del psicoanálisis es que el hombre no es plenamente consciente de sus actos y de su vida como lo creía la modernidad, sino que habita lo inconsciente. Lo inconsciente es aquella parte de la cual nosotros no nos damos cuenta, pero sin embargo surte efecto en nuestra vida cotidiana. El inconsciente siempre se atribuye en aquello que no queremos decir, pero inconscientemente, sin darnos cuenta, terminamos diciendo. Eso es una parte central, porque el inconsciente siempre en algún chiste, en algún acto fallido, nos termina jugando en contra. Y algo interesante en Freud es que en el inconsciente está la verdad. No ya como en la modernidad que la verdad estaba en la razón, sino que para Freud y el psicoanálisis la verdad está en lo inconsciente, en aquello que el hombre no puede demostrar, no puede atribuir por sí propio, sino es algo que de alguna manera lo domina el hombre. Esto es algo interesante. Lacan, por ejemplo, que era un gran psicoanalista, decía, soy donde no pienso. Eso es lo interesante, porque la modernidad decía, soy donde pienso, decía Descartes. Acá en la contemporaneidad Lacan nos dice, soy donde no pienso, en el inconsciente. Por tanto, dice Freud, con estas tres grandes heridas narcisistas se cayó un proyecto moderno y se dio lugar a la contemporaneidad. Entonces acá entendemos justamente por qué las discusiones al respecto en la contemporaneidad, por qué las discusiones sobre el sujeto y el poder, sobre el sujeto y el lenguaje, la cultura, las tecnologías. Y acá hay muchísimo al respecto sobre discusiones sobre las tecnologías, la cultura. Y acá se arman, como le estaba diciendo, grandes discusiones. Por ejemplo, el hombre y las masas, el hombre y el lenguaje, el hombre y los imaginarios sociales, la cultura, las nuevas tecnologías. Muchas discusiones sobre estas relaciones de poder que se van gestando en la contemporaneidad. Y principalmente el capitalismo y en sus facetas más liberales o neoliberales y cómo se produce subjetividad ahí. ¿Qué efectos tiene el poder capitalista en nuestras vidas, en nuestros vínculos sociales? Y ahí hay mucho, por ejemplo, las preocupaciones de los sociólogos, de los psicoanalistas, de los antropólogos sobre cómo vive el hombre en estas condiciones. Ahora, como ustedes verán, hay muchas discusiones filosóficas a partir de la pandemia, que la pandemia sería otra circunstancia que cabe en las relaciones sociales de los hombres. Acá si hacemos filosofía de la contemporaneidad, podemos pensar, ¿cómo piensa el hombre en pandemia? ¿Qué efectos tiene el confinamiento en las casas a partir de esta situación? ¿Qué efecto tiene en la salud mental? Muchísimas discusiones de índole filosófica. ¿Qué es la pandemia en realidad? ¿Qué esconde la pandemia? Hay muchos puntos al respecto interesantes para abordar. Y en resumen, la filosofía contemporánea hizo un análisis del poder en una sociedad capitalista, esto es decir, que hay aquellos que son dueños de los medios de producción y aquellos que tienen que trabajar para ello, un capitalismo donde hay personas que tienen muchísimo dinero y hay personas que prácticamente no tienen nada, que hay una desigualdad social impresionante, en una sociedad y en unas relaciones de poder donde media el lenguaje, donde constantemente estamos haciendo uso del lenguaje y el lenguaje nos configura manera de sentir, de desear, en relaciones de poder donde están mediadas por las tecnologías, donde por ejemplo tenemos que innovar el vínculo pedagógico, tenemos que buscar otras maneras de dar clases a partir de las nuevas tecnologías y qué cambios se producen al respecto. La cultura, por ejemplo, cómo el hombre se desempeña en este mundo cultural, en este mundo donde las cosas van cambiando, donde las cosas no eran como antes, donde las instituciones no eran como antes, la familia no es lo que era antes, las instituciones no eran como antes, los valores no son lo mismo. Entonces, cómo se piensa? ¿Cómo se construye subjetividad
al respecto. Y el humano va a ser pensado justamente en la contemporaneidad como esta interrelación, este entrecruce entre todas estas relaciones sociales, que son relaciones de poder. Este entrecruzamiento, como si serían en matemática, donde vemos un punto atravesado por varias líneas. Esa línea podemos decir el trabajo, la cultura, las relaciones de poder, la sociedad, el lenguaje, la sexualidad, muchos atravesamientos de este sujeto que es único y irrepetible. Cada uno de nosotros es único e irrepetible porque cada uno está mediado de diferente manera por las relaciones de poder, por el lenguaje, por el trabajo. Entonces, justamente la filosofía contemporánea se va a preocupar por estas particularidades. Esto no significa que exista algún eje estructurante. Obviamente que lo hay. Por ejemplo, las relaciones de poder están en todo el mundo y no hay nada que exceda las relaciones de poder. Pero lo importante acá de la filosofía contemporánea es cómo se piensa el individuo con la estructura, con el sistema global. Ejemplo, el individuo y el sistema capitalista. ¿Cuáles son esas dos relaciones que se dan? Eso es lo que estudia la filosofía contemporánea, que está mediado por la política, por la cultura, el lenguaje, las nuevas tecnologías, por muchas formas de mediación. Pero eso principalmente es lo que le interesa a la filosofía contemporánea. Si a usted le interesa, hay muchos filósofos todavía que viven y siguen discutiendo estos temas. Si usted ve, por ejemplo, filósofos que están discutiendo ahora en torno a la pandemia del COVID-19, tenemos a Habermas, Alain Badiou, Agamben, Judith Butler, varios filósofos de diferente índole que discuten sobre, por ejemplo, sobre la pandemia, qué originó la pandemia, qué relaciones hay entre la pandemia y el individuo, si es posible un nuevo orden mundial a partir de esta situación, si viene un comunismo, un nuevo modelo más redistributivo de la riqueza o se intensifica un modelo más neoliberal. Entonces hay discusiones sobre el mundo en este punto y que son filosóficas. Bueno, espero que les sea de agrado este video. Yo creo que dentro de poco vamos a volver a las aulas, que es lo que más se anhela, porque enseñar de esta manera no es lo mismo, se pierde justamente la calidez humana que es lo más importante en la docencia, el vínculo cara a cara que se da entre el estudiante y el docente. Pero bueno, lo importante es que pronto vamos a volver. Bueno, cuídense y nos vemos pronto.